Este 4 de julio, el Centro de Noticias Táchira presenta Mujeres del Táchira tejen prótesis mamarias blandas para las sobrevivientes de cáncer de mama. Tras 6 meses de reapertura de frontera, en un 40% se ha reactivado el comercio binacional. Casa Hogar San Pablo se sostiene gracias al apoyo de sus contribuyentes. Seminaristas tachirenses en el Caroní. En la nota del día, grupos irregulares extorsionan a comerciantes en San Antonio y Ureña. Cada 2 meses se reúnen las voluntarias en la sede de la Asociación Seno y Vida para tejer las prótesis mamarias blandas que entregan a mujeres que han sobrevivido a la enfermedad. Las jornadas tienen el propósito de ayudar a quienes no tienen la capacidad económica para comprar los implantes de seno. El objetivo es que tanto mujeres del Táchira como del resto del país las reciban de manera gratuita. Carla Helvis es sobreviviente de cáncer, fue diagnosticada en el año 2016 y junto al resto de integrantes de Seno y Vida ayuda a las mujeres que llegan al lugar a buscar apoyo. Estamos entregando aproximadamente entre 50 a 60 prótesis blandas tejidas al mes, no solo en el Táchira, porque las prótesis blandas sí las entregamos a nivel nacional, porque es el convenio que tenemos con la Fundación Niden Notkers, que son los que nos dan este patrón para hacer estas prótesis. El trabajo es para entregarlas en el Táchira y a nivel nacional. Entonces son bastantes las mujeres que tienen, a las que llegamos con esta ayuda de las prótesis blandas. A Helvis le preocupa que cada día aumenta la cantidad de mujeres con cáncer de mama en el estado Táchira y aunque no tienen estadísticas, aseguró que permanentemente a la asociación llegan mujeres y hombres con el diagnóstico de la enfermedad. También le preocupa lo difícil que es comprar los medicamentos. Es bastante difícil el acceso a los medicamentos. Poder conseguirlos en el Seguro Social llegan algunos, de repente no llegan todo el protocolo, entonces las pacientes deben adquirirlos de repente en Cúcuta o adquirirlos aquí, son bastante costosos. Nosotros generalmente hay pacientes que de repente les sobra un medicamento o le cambiaron el protocolo a la paciente, nos lo donan, de ahí nosotros podemos donar a otras pacientes. Las radioterapias también son bastante costosas, ahí las pacientes pues les toca buscar recursos para poderlas pagar porque no hay radioterapia gratuita en el estado. Quienes sobreviven a esta terrible enfermedad logran tocar la campana, pero hay otras que no han podido, tal y como les sucedió a 2 familiares de Jessica Castro, quien es una de las voluntarias y constantemente entrega las prótesis. Esto en honor a quienes fallecieron en su familia. Primero por el don que Dios me dio de tejer. Y segundo porque de verdad viví muy de cerca la experiencia con mi suegra que tuvo cáncer, que para mí fue como otra mamá. Y mi cuñada también murió de cáncer. Entonces, bueno, por esas guerreras que todavía están con vida, hay que ayudarlas. Las campañas de la Asociación Seno y Vida han ayudado a que las mujeres tengan mayor conciencia sobre la enfermedad y se realicen la mamografía anualmente para detectar cualquier irregularidad. Soy Zulma López para el Centro de Noticias Táchira. Según el reporte de auxiliares aduaneros de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, la actividad económica en el eje fronterizo ha incrementado hasta en un 40%. Si arrancamos desde el 26 de septiembre que iniciamos punto cero, mes a mes ha sido, inicialmente hubo un incremento, obviamente pues estábamos en cero, llegamos a un 40%, después hemos ido subiendo un 10, un 15%, sí. Mensual, pero ahora ya comparativamente con lo que va de septiembre a la presente fecha, tenemos un incremento con lo que nosotros esperábamos de las estadísticas que manejamos junto con los pares de Colombia y acá los de Venezuela en las reuniones conjuntas, estamos un poquito por debajo de lo esperado, pero sí se está moviendo y sí estamos creciendo, es tanto así que nosotros estamos ahorita sobre el porcentaje que teníamos en un cierre en el año 2015, estamos más o menos en estos momentos en un 40%. Destacó que actualmente realizar los procesos de importaciones no ha sido un problema, lo que beneficia que futuros inversores puedan continuar realizando actividades económicas en la frontera de Venezuela con Colombia.
Nacionalizaciones, de lo que llaman nacionalizaciones urgentes, en 1 hora. Es decir, un embarque, por ejemplo, de pollitos bebés, entra a las 11 de la mañana y a las 12 están saliendo ya. Y una mercancía ordinaria que entra en la mañana sale en la tarde. Y se ha visto situaciones en las que entra en la tarde y ya sale a última hora de la tarde. Es decir, estamos trabajando en una coordinación muy importante con todas las autoridades y esto ha hecho que paulatinamente estemos recuperando esos clientes que se habían ido por el tiempo, por la demora en la apertura. Además, resaltó los beneficios de la frontera del Táchira, que se diferencian de manera positiva con las actividades que se pudiesen realizar por el estado Zulia. Eso es una realidad innegable. Esperamos que en los próximos meses pues esto siga mejorando, que nuevamente las cargas que por su forma, por su origen, no den esa vuelta por Paraguachón, sino que vuelvan acá a su sitio natural de importación, que es el eje de San Antonio y Ureña, vendiendo las bondades que tenemos nosotros acá. Porque es que hay que considerar el hecho de que no todas las fronteras que tiene Venezuela tienen la ventaja que tenemos por acá. Por acá tenemos 3 aduanas terrestres, que es la aduana principal de San Antonio, la subalterna de Tielita y la subalterna de Ureña, con la subalterna del aeropuerto de San Antonio, que esperamos que próximamente se reactive para que tengamos un complemento total de 4 aduanas funcionando en una zona de menos de 20 kilómetros. Eso es muy importante y que uno de los elementos que siempre hemos tenido en consideración y que afortunadamente ha habido las coordinaciones con las autoridades. De acuerdo con sus proyecciones, estiman que continuará en incremento toda la actividad económica en la frontera. 65 años de historia cumplió la Casa Hogar San Pablo, ubicada en la Avenida España con principal de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, el pasado 29 de junio. Sor Olivia Cañaveral, directora de la institución, informó que pese a los esfuerzos realizados, este espacio requiere atención continua y la colaboración para la adquisición de algunos alimentos, insumos e implementos. Nosotros salimos a pedir a las empresas, a los negocios. Hay mucha gente de buen corazón que nos colabora y gracias a eso pues podemos de verdad ir poco a poco solventando. Ahorita pues la situación está bastante difícil, entonces lo que son granos, por ejemplo, arroz, pasta, todo eso hay que comprarlo y pues usted sabe que la situación está muy difícil. Salimos a pedir la colaboración y mucha gente nos colabora, pero obvio no es suficiente. Para la atención de estos adultos mayores, son solo 3 religiosas quienes se reparten la responsabilidad de buscar los recursos para la atención de estos abuelos. Por tal motivo, deben buscar apoyo en personas que contratan, pero la situación económica y el sueldo mínimo estipulado en el país no alcanza a sustentar las necesidades de estos trabajadores. 3 hermanitas, sí. ¿Y cuántas personas les colaboran? Tenemos 5 chicas. Pues igual necesitaríamos más, pero tampoco nos da para pagar sueldos más. Tenemos 5 chicas y un chico. Claro, hay que pagarle un sueldo por encima de lo que está establecido en el país, porque no nadie, aún así no quieren venir a trabajar. Nos ayudan por ejemplo, a asear los abuelos y nos ayudan a la limpieza, lo que tienen que hacer, y bueno, la cocina, pues a cocinar y eso. Hasta el momento prestan un apoyo a 87 abuelos en esta casa hogar y aunque tienen la capacidad para recibir a más adultos, afirman que no cuentan con los recursos para prestarles un óptimo servicio. Aún hay algunas camas disponibles, pero por la situación pues no estamos admitiendo más porque tener pocos pero bien atendidos. Es complicado más que todo en este momento por la situación económica, porque el abuelo colabora al 75% de la pensión venezolana y eso pues no alcanza, 130 bolívares no alcanzan para nada. ¿Hay abuelitos abandonados o todos tienen familia? No, hay muchos que no tienen, hay varios que no tienen familia. Ellos son los nuestros y nosotros por eso pues luchamos más, porque los que tienen familia procuramos que la familia esté pendiente, que le traiga la medicina, sus cosas. Pero estos que no tienen a nadie, pues nosotras pedimos, buscamos. Por falta de mantenimiento continuo, la casa hogar registra un deterioro, sobre todo en los techos y paredes, por algunas filtraciones. Hace un año, motivado a las fuertes ventiscas, el techo ubicado entre el área del comedor y las habitaciones se levantó totalmente y los abuelos deben sortear este camino sin mojarse. El año pasado que hubo un viento muy fuerte se llevó gran parte del techo y otro pues se deterioró. Antes el área donde pasan los ancianitos a comer, se mojan los abuelitos porque no tienen otro sitio por donde pasar. Es que nos ayuden para
recuperar esa parte. Lo más urgente es el techo. Las canales también están bastante deterioradas, entonces cuando llueve se moja todo, sobre todo el área de la cocina. Así como esta casa hogar en el estado Táchira, muchas otras deben costear los gastos alimenticios en cada una de ellas. De la misma manera, los gastos de infraestructura por el abandono en que se encuentran cada una de estas instituciones. Para el Centro de Noticias Táchira, Luz Frandy Contreras. Seminaristas de la diócesis de San Cristóbal han asistido al Vicariato Apostólico del Caroní como misioneros. Esta experiencia dejó en Edgar Pineda y Leonardo Vivas un aprendizaje y comprensión de la cultura pemón que no imaginaron tener, pero que forma parte del sueño de evangelización iniciado por el primer obispo de San Cristóbal, Tomás Antonio San Miguel. Fue el primer obispo de San Cristóbal el que quiso ir al Caroní en el año de 1930 aproximadamente, quiso internarse dentro de las misiones que eran llevadas por la orden de frailes capuchinos. Y fíjense cómo 100 años después es un sucesor de los apóstoles, es un sucesor de San Miguel, el que viene a concretizar ese deseo misionero en la persona del obispo diocesano Mario del Valle Moronta. La conexión con Dios y la religión católica ha sido materializada en este proceso evangelizador de 100 años. La cultura de la etnia indígena pemón tiene mucho que decir al mundo. Tiene una cosmovisión y una cosmogonía interesantísima, ¿no? De lo que es el mundo, de la manera en cómo conciben incluso a Dios también, y cómo factores muy propios para ellos forman parte no solo de su cultura, sino también de su propia religiosidad. La pobreza es muy marcada en la etnia pemón, tanto en sus viviendas, la salubridad y atención en materia sanitaria. Es muy marcado el ámbito de la pobreza, casas, pésimas condiciones, digamos la salubridad un poco precaria. Son comunidades que por lo general distan a unas 6 u 8 horas en trayectos fluviales, en embarcaciones, ¿no? Canoas muy rudimentarias. Y el hecho de que una persona se pueda enfermar tan lejos significa un grave peligro incluso de muerte. Una cosa muy simple como una fiebre puede generar la muerte instantánea porque es que es mucha la distancia que hay entre la comunidad y los centros asistenciales más cercanos. A pesar de ello, los pemones no se reconocen como pobres o ricos. Viven en una realidad comunitaria tal de que lo que es del uno es del otro. Entonces, pues no pierden tiempo en pensar yo soy pobre porque tengo menos, yo soy pobre porque no tengo presa, que es la proteína, o yo soy pobre porque no tengo yuca, no. Ellos, todo es de todo. La fuente principal de proteína es el gusano de moriche, por lo que en los niños no habría desnutrición, sino malnutrición. Malnutrición, porque la dieta básica del pemón se rige en cuanto a una dieta líquida. El plato fundamental de ellos, desayuno, almuerzo y cena, es el tumá. El tumá es una sopa, ¿verdad? Con muy pocos elementos, no utilizan verduras, no utilizan nada de eso, sino algunos aliños, pero ellos consiguen más que todo la proteína en un gusano de una palma, que se llama la palma de moriche, por ende le dicen el gusano de moriche, y pues es súper cargado en proteína, y ellos pues vivo el gusano, succionan su contenido, algunos mastican pues su piel, otros no porque es una piel bastante dura, como un caucho. Para aliviar sus dolores, los pemones recurren a los remedios caseros e invocaciones. Ellos conservan algunos rasgos de su propia cultura en cuanto a la medicina, ¿no? Tienen su medicina natural, un poco en lo que pueden dar la naturaleza, las plantas sobre todo. En general son remedios muy caseros. En medio de su propia religiosidad hay una serie de, digamos, invocaciones que deben ser bien leídas, porque uno que va de misión y se encuentra de buenas a primeras con esto, puede uno correr el riesgo de decir, bueno, pero eso no es cristiano. Pero hay que aprender a leer la religiosidad popular. Cuando reciben con agrado a un visitante, realizan el lavatorio de los pies, como hizo Jesucristo en la última cena. Usted llega, tiene que ir a un cierto lugar donde lo espera la comunidad. Allí hay cantos en pemón que, pues, entre todo dicen la bienvenida y expresan esas palabras de bienvenida a la comunidad. Y luego, pues, van haciendo el lavado de manos y el lavado de pies. Y como un gesto también de caridad, secan sus pies con paños propios de ellos y
Luego de secarlos, pues le dan un abrazo y le dan la bienvenida. Para CNT, Centro de Noticias Táchira, Lorena Arraiz. En los municipios Bolívar y Pedro María Ureña del estado Táchira estarían incrementando las extorsiones y la violencia, según denunció el diputado del Consejo Legislativo Estadal, Heriberto Labrador, quien destacó que los comerciantes son los más afectados. La información de los comerciantes y de los que hacen vida de que la presencia de grupos irregulares permanece con la firme y malsana intención de seguir cobrando la vacuna, de seguir cobrando y extorsionando a los comerciantes y a los que hacen actividades de libre comercio. El parlamentario se preguntó dónde están los funcionarios de seguridad que fueron movilizados hacia la frontera por los ataques con granada ocurridos en el municipio Pedro María Ureña. Notamos hace unas semanas, o digamos mes y medio atrás, de que se había movilizado una fuerza importante del Estado para hacer presencia una vez que se presentaron o se suscitaron unos hechos por la explosión de una granada en un centro nocturno. Pero cuando vimos que hubo esa movilización, nos alegramos porque pensamos que eso iba a frenar esos hechos de violencia. Pero resulta que eso fueron una política intermitente, una política que no es constante, que no hace presencia permanente en la frontera. Y cuando los grupos irregulares se percatan de que esa fuerza pública se retira, pues vuelven a hacer presencia, con lo cual le genera un grado de inseguridad muy grande a estos comerciantes. Después de haber estado cerrada 7 años la frontera, pues estos grupos crecieron en fuerza, crecieron en su poder de fuego, de tal manera que es una obligación del Estado permanecer, no de manera intermitente, como lo dije, sino de manera permanente en la frontera para evitar que estos grupos al margen de la ley puedan seguir extorsionando a los comerciantes. El diputado Heriberto Labrador hizo un llamado al gobierno nacional y regional para que mantengan el despliegue de seguridad en la frontera y así evitar que los grupos irregulares sigan extorsionando a los comerciantes. Para el Centro de Noticias Táchira, Mariana Duque. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.